Buenos días a todos, mi nombre es Juan Villalonga, soy médico neurocirujano. Antes que nada quería agradecer a la Cátedra de Neurología la invitación para dar esta clase. El tema el cual vamos a tratar hoy es ACV hemorrágico. Vamos a comenzar dando un concepto, es decir, ¿qué es el ACV hemorrágico? Es el ACV que se produce por la ruptura de un vaso que puede ser hacia el encéfalo, hacia el sistema ventricular o hacia el espacio subaracnoideo. En el ACV hemorrágico, como bien dije, se produce una ruptura, como esta cañería que tiene una pérdida. A diferencia del ACV isquémico, en el cual se produce la obstrucción de la cañería, es decir, la obstrucción de un vaso, del cual ya muy bien nos habló Jerónimo Cosio en otra clase teórica. Pero les quería recalcar que la palabra clave en la definición de ACV hemorrágico es ruptura. Por ejemplo, acá tenemos un caso de un paciente en donde se observa la tomografía con todo este sangrado, con este ACV hemorrágico, con este sangrado, en donde se ve hiperdensa la sangre aguda respecto al parénquima. Acá hablamos de hiperdensidad porque es una tomografía, como ya bien lo vieron en diagnóstico por imágenes. Cuando hay un ACV isquémico se ve hipodenso, es decir, más negro, hipodenso, pero en el hemorrágico es hiperdensa la sangre. Ahora bien, ya vimos qué es, ahora veamos qué no es un ACV hemorrágico. Es muy importante, además de definir las cosas por la cosa en sí, definirla muchas veces en contraposición porque uno las termina entendiendo mejor. Para eso debemos saber que dentro del grupo de las hemorragias intracraneanas están los ACV hemorrágicos. Vale decir, todo ACV hemorrágico es una hemorragia intracraneana, pero no toda hemorragia intracraneana es un ACV hemorrágico. Por ejemplo, este paciente que operamos con Francisco Marcó del Pont es un paciente que tenía 43 años, que había tenido la caída desde una bicicleta y había sufrido un TEC leve sin pérdida del conocimiento. Se presenta por guardia con una paresia severa contralateral a la lesión y tenía esta imagen epidural de colección epidural sanguínea, o sea, un hematoma epidural. Se operó de urgencia, lo operamos y acá tenemos la tomografía de control sin el hematoma y el paciente siguió haciendo su vida normal sin ningún déficit. Pero esto no es un hematoma epidural, no es un accidente cerebrovascular. Otro ejemplo, este es un paciente que tenía 67 años, en donde había tenido un traumatismo encefalocraniano leve, tomaba aspirina el paciente, tuvo este TEC leve, al bajarse del auto se golpeó con el marco de la puerta. Y el paciente se presentó con cefalea, se hizo esta tomografía y como tenía este hematoma subdural agudo, también lo operamos con el doctor Andrés Servio, lo operamos y acá está la tomografía de control, el paciente sin ningún déficit siguió haciendo su vida normal. Pero lo que les quiero decir es que esto tampoco es un ACV hemorrágico. Con todo esto lo que quiero recalcar es que es muy importante no solamente para alguien que vaya a tener que tratar pacientes con ACV hemorrágico, sino para todo médico es muy importante hablar con terminología técnica médica, saber definir muy bien cuándo es un ACV hemorrágico, cuándo no lo es, cómo presentar el paciente a un colega y después también saber utilizar lenguaje coloquial para poder explicárselo a los familiares o al mismo paciente, pero es algo fundamental el manejo de la terminología técnica médica. Entonces, esto es algo que siempre hacía énfasis mi padre y también durante la carrera el doctor Jesús Amenábar. Muy bien, otra pregunta que nos surge, porque ACV hemorrágico suena como algo muy abstracto. A mí me hablan de un ACV isquémico, ACV hemorrágico y no me imagino dónde está eso. Entonces, ahí nos es muy útil este tipo de esquemas que nos llevan a hacer un razonamiento neuroanatómico, algo que en lo que siempre me hizo énfasis Álvaro, de razonar anatómicamente
las cosas. Para eso me sirve este esquema que es uno de los tantos que he dibujado. Me pasó toda la carrera cuando era estudiante dibujando, después cuando estaba en la escuela de disección con el doctor Noguera y después durante toda la carrera, porque fui ayudante 5 años haciendo estos dibujos de neuroanatomía. Por ejemplo, esto sería un corte coronal de todo el encéfalo, en donde están como si fuese una caricatura hecha las distintas meninges, porque esto no es así en la realidad, pero nos sirve para entender, por ejemplo, esto sería el plano óseo, después la dura madre, la aracnoide y después ya la pía madre y de ahí ya viene el encéfalo. Entonces, si el ACV hemorrágico, ¿dónde se asentaría? En el encéfalo, en los ventrículos que están dentro del encéfalo y acá en el espacio subaracnoideo, es decir, debajo de la aracnoides. Y en los casos, como hemos visto previamente, si el sangrado está acá es epidural o si el sangrado está acá subdural, no es un ACV hemorrágico. Entonces, con esto nos queda este esquema muy claro, que es con el cual vamos a empezar a desarrollar toda la siguiente parte de la clase. Entonces tenemos el ACV hemorrágico, puede ser en el encéfalo, tanto en el parénquima, que se vendría a llamar hematoma intraparenquimatoso, o bien en los ventrículos, que se llama hematoma intraventricular. Si el ACV hemorrágico está en el espacio subaracnoideo, se denomina hemorragia subaracnoidea. Estas tres son entidades muy bien estudiadas y definidas cada una de ellas. Vamos a comenzar hablando del hematoma intraparenquimatoso. Con este caso clínico, que era un paciente, era un militar que tenía 67 años, que de repente comienza en su casa con un poco de cefalea y con disminución de la fuerza brachiocrural del lado contralateral a la lesión que podemos observar acá, al hematoma que podemos observar acá. Este paciente en poco tiempo empezó, desde que llegó a la institución, empezó a progresar el cuadro y hasta que llegó a un estado de estupor, se hizo una tomografía y a los 5 minutos ya estaba en coma y además con anisocoria. Entonces, acá podemos ver por qué tenía la anisocoria, vemos cómo el temporal está comprimiendo el tronco, es decir, tiene compromiso del tercer par del lado derecho, y se observa todo el hematoma hiperdenso, con lo cual se tuvo que hacer una cirugía de urgencia. Acá se puede observar cómo ya se pudo resecar todo el hueso y toda la dura madre estaba totalmente a tensión. El paciente se pudo hacer la cirugía sin inconvenientes. Vemos las imágenes postoperatorias donde ya no hay hematoma, el cerebro un poco salido, como un hongo, pero ya no tenía ningún tipo de hematoma, los ventrículos sin sangre, y después podemos ver acá también cómo el tronco ya tenía bien las cisternas basales conservadas, sin cerebro comprimiendo el tronco. De todas formas, este es un paciente que se complicó, siguió una asistencia respiratoria mecánica, se complicó con una neumonía, con un trastorno hidroelectrolítico y se murió. Les muestro primero este caso para que tengan noción de que un hematoma intraparenquimatoso es un cuadro potencialmente letal. Es un cuadro que puede ser muy grave porque tiene complicaciones por el cuadro en sí, es decir, por el hematoma en sí, por la cirugía si es que necesita, y si todo esto sale bien, lo mismo puede tener otro tipo de complicaciones no neuroquirúrgicas o no neurológicas en una unidad de terapia intensiva. Entonces es un cuadro que reviste una gravedad determinada. Ahora bien, ¿cuáles son las causas más frecuentes de ACV hemorrágico? Va a depender del grupo etario del paciente. En pacientes menores de 40 años, la principal causa son las malformaciones arteriovenosas y los cavernomas, que generalmente dan hematomas muy pequeños, pero las malformaciones arteriovenosas pueden dar hematomas de gran volumen. En pacientes entre
40 y 70 años, como era el paciente este que les había mostrado recién, que era un hematoma hipertensivo, se da que la causa número uno es la hipertensión arterial, valga la redundancia. Y en pacientes mayores de 70 años, la principal causa es la angiopatía amiloide o también denominada angiopatía congofílica. ¿Son las únicas causas estas tres? No, no son las únicas causas. Veamos, por ejemplo, este caso. Este es un paciente que tenía 73 años, que se presentó con cefalea a la guardia, se hizo una tomografía en FLENI y tenía esta hiperdensidad, este sangrado intraparenquimatoso. Entonces tenía un ACV hemorrágico con una hemorragia intraparenquimatosa. Pero por el tipo de territorio localización no parecía una hemorragia hipertensiva, no parecía un hematoma hipertensivo. Acá están los cortes ya más bajos, donde se observa, no hay compromiso, por ejemplo, en este caso de las cisternas peritroncales, y el paciente fue intervenido, lo operamos, con el doctor Andrés Servio lo operamos, y se pudo resecar el tumor, porque tenía un tumor, eso es lo que vimos en la cirugía, que había sangrado. Entonces se evacuó el hematoma y se resecó el tumor. Y era un glioma de alto grado que había sangrado. Con esto, ¿qué les quiero decir? Acá están las otras imágenes postoperatorias. Que existen otras causas que no son tan frecuentes, pero que por lo menos hay que mencionarlas. Por ejemplo, existen drogas que pueden generar un accidente cerebrovascular hemorrágico. Son las drogas simpático-miméticas, como por ejemplo la cocaína, por ejemplo el éxtasis o el crack. También otra causa puede ser los anticoagulantes. Acá pongo el ejemplo de la heparina, pero pueden haber distintos anticoagulantes, como por ejemplo el rivaroxaban, que generan estos accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. El alcoholismo también es una causa porque lleva a una alteración hepática que lleva a la consecuente por distintas causas a veces de ruptura de la microvasculatura. Y luego tenemos, por ejemplo, un paciente que puede tener un ACV isquémico que tenga una transformación hemorrágica. Otra caso, una discrasia sanguínea. Por ejemplo, un paciente que tiene, ¿se acuerdan cuando en bioquímica en primer año estudiaban toda la cascada de la coagulación? Bueno, hay pacientes que tienen deficiencia de, eso lo van a ver después en clínica 2, de alguno de esos factores y no tienen una coagulación normal. Entonces es que, por ejemplo, un hemofílico pueden tener con más frecuencia ACV hemorrágico. Otra causa es lo que ya vimos como en el caso, un paciente que tiene un tumor que sangró. Por ejemplo, una metástasis renal tiene tendencia al sangrado, un melanoma, son tumores que pueden sangrar. ¿Qué clínica puede presentar un ACV hemorrágico? Bueno, hay que ver. Por un lado, es interesante, por ejemplo, como lo presentaba Álvaro en la clase de tumores, que hablaba de clínica como inespecífica en general y clínica más focal. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Uno puede tener una clínica general en un ACV hemorrágico, que puede ser cefalea, náuseas, vómitos, pueden ser crisis comiciales, es decir, convulsiones. Y por otro lado, una clínica más específica, que no es por la hipertensión endocrinal, sino por el daño de un sector específico del encéfalo, de un área elocuente, generalmente la que da clínica florida. Entonces, ¿para eso qué nos sirve? Hacer un repaso neuroanatómico, por ejemplo, este tipo de esquemas, que son los que yo hacía copiando del libro de Rebollo Íñiguez, Rebollo Soria, que es un libro antiquísimo de anatomía, en los cuales se basaban el profesor Lorenzo Marcos y Jorge Luis Sacone para darnos unos módulos del sistema nervioso que a mí me han sido muy útiles. Todos estos esquemas para ir repasando cuáles son las áreas elocuentes y si uno daña tal sector, qué es lo que ocurriría clínicamente. Y después también lo que es muy útil son este tipo de esquemas que son los que ha logrado hacer Álvaro
tomando fotografías de preparados cadavéricos en un laboratorio en Estados Unidos y luego editándolas con PowerPoint para que se vean de colores las áreas elocuentes. Vale decir, si un paciente, por ejemplo, tiene un hematoma intraparenquimatoso que le compromete el área 4 de Brodmann, el área motora, y que vendría a estar localizada acá, o sea, en el giro precentral, en el área motora, ese paciente va a tener un déficit de la fuerza, una paresia de distintos grados según el daño, contralateral al sitio de la lesión. Y este mismo razonamiento se puede hacer en todo el encéfalo, que sería una clase eterna si uno se pone a explicar parte por parte. Pero con esto, ¿qué les quiero decir? Que la clínica va a ser casi, es como matemática prácticamente, de según el área que está, dime qué área tiene afectada y dime qué signo sintomatología tendrá el paciente. Hay que repasar neuroanatomía. Respecto a la clasificación, bueno, sobre esto hay muchas cosas escritas, hay distintas clasificaciones etiológicas, fisiopatogénicas, por ejemplo, hay una que era que si el daño es por lipohialinólisis del vaso en la hipertensiva, que si hay un daño de un vaso que es por neoformación en los tumores o de un vaso que es anómalo en las malformaciones arteriovenosas, hay otros que hablan de hematomas profundos, lobares. Lo cierto es que hay mucho, pero a la hora de la realidad, ¿qué sucede? El teléfono rojo. Cuando llega un hematoma, un ACV hemorrágico, llamen al neurocirujano, dicen, desde la guardia o desde la terapia intensiva. Y entonces, ahí estaba yo cuando estaba en quinto año, llego a ver este paciente que tenía este ACV hemorrágico de fosa posterior, con un hematoma intraparenquimatoso cerebeloso, pero además con un volcado al cuarto ventrículo. Acá no se ve el cuarto ventrículo porque está ocupado por sangre. Este es un paciente que obviamente tenía tapado el cuarto ventrículo, entonces no drenaba líquido y tenía una hidrocefalia. Y estaba empezando a deteriorar el sensorio. Entonces es un paciente que operé de forma urgente junto a Andrés Servio, y acá se observa muy bien el área de la craniectomía y cómo ya no hay hematoma luego de la cirugía, ahí no hay nada de hematoma, y cómo el paciente ya no tiene hidrocefalia. Y después acá una resonancia de control al tercer mes, donde el cerebelo está conservado, sin hematoma, sin hidrocefalia, y el paciente estaba perfecto después de la cirugía. Yo la verdad me quedé muy contento con el resultado de la cirugía, pero me sentía muy frustrado de ver cómo no me había servido las clasificaciones y todo lo que yo había estudiado sobre ACV hemorrágico. Entonces me propuse nuevamente, haciendo el razonamiento neuroanatómico, ver alguna otra forma de cómo podemos agruparlos. Entonces se me ocurrió acá lo que el Moisés en el Mar Rojo vendría a ser tentorio, es lo que nos divide las aguas, lo que está por arriba del tentorio y abajo del tentorio. ¿Por qué? Porque en el caso que recién vimos, uno no podía andar como una tortuga decidiendo y yendo a repasar. Había que decidir rápido, es decir, uno tenía que ser una liebre. Entonces, se me ocurrió hematoma intraparenquimatoso. Supratentoriales, el hematoma puede estar en el cerebro, en los intraparenquimatosos, en el cerebro. Y estos pueden ser lobares, es decir, más superficiales, más accesibles para la cirugía, o profundos, que pueden ser los ganglios basales, los talámicos. Y después, por ejemplo, también los hematomas infratentoriales, que pueden estar en el tronco encefálico, donde uno trata de ser más conservador, o en el cerebelo, donde uno tiene que ser más agresivo con la conducta. Entonces, si el hematoma es infratentorial, luz roja. Muchas posibilidades, depende si es un hematoma grande, de ser agresivo con el tratamiento. En el supratentorial, salvo que sea un hematoma gigantesco que esté comprimiendo el tronco, uno tiene otro timing para ir decidiendo. Ahora bien, respecto al tratamiento médico, bueno, esto perfectamente ustedes después está en todos los libros, lo pueden ir repasando. De todas formas, cuando haya un hematoma intraparenquimatoso no van a ser los
los encargados, porque el paciente va a ir a una unidad de terapia intensiva, no van a ser los responsables del tratamiento, pero está bien que lo vean, lo repasen para hacer como una especie de fiscalización y ver que se esté haciendo todo según lo establecido. Respecto al tratamiento quirúrgico, no es algo tampoco que ustedes tengan que decir qué paciente se va a operar o no, pero sí tener una noción por si alguna vez les llega un paciente con un hematoma intraparenquimatoso, saber cuál es plausible de tratamiento quirúrgico. En el caso, por ejemplo, de los ACV que son hemorrágicos lobares, que están en un lóbulo del cerebro, cuando tienen entre 30 y 90 centímetros cúbicos y el paciente va instalando un déficit progresivo. Los lobares en general se pueden operar. Y otro concepto que tienen que tener es esto otro, que los hematomas cerebelosos, cuando son mayores de 3 centímetros o bien cuando comprimen el acueducto de Silvio o el cuarto ventrículo, van a hacer una hidrocefalia aguda. Entonces también son quirúrgicos. Esas dos cosas respecto a indicación de cirugía es importante que conozcan. Ahora bien, pasando ya a los hematomas intraventriculares, es cuando por ejemplo, tenemos un paciente, este es un paciente que tenía 33 años, que estaba jugando al fútbol un sábado a la tarde y de repente empieza a sentir una cefalea muy intensa, acude a la guardia del FLEIN, se hace una tomografía y se observa todo este hematoma intraparenquimatoso que tenía 120 centímetros cúbicos de volumen y que tenía todo un volcado hacia los ventrículos. Es decir, el paciente tenía una hemorragia intraventricular, sí, pero secundaria a un hematoma intraparenquimatoso. En este caso el volumen era muy grande y tenía mal pronóstico porque además tenía hemorragia intraventricular, pero siendo un paciente tan joven se decide a efectuar la cirugía. El paciente ya había empezado a deteriorar el sensorio, estaba estuporoso para cuando lo operamos, se realizó la cirugía y acá pueden observar cómo se drenó todo el hematoma y además cómo ya el tronco dejó de estar comprimido. Este paciente, que tenía una altísima mortalidad, digamos, en el preoperatorio, pudo tener una internación sin muchas intercurrencias en terapia intensiva, luego hizo 3 meses de rehabilitación y llegó caminando a la consulta con un leve deterioro cognitivo diagnosticado por el neurólogo cognitivo de una bradipsiquia y unos trastornos de memoria que después fue mejorando. Y después a posteriori le hicimos una cranioplastia para cerrar el defecto óseo. Pero ese fue un caso muy gratificante también. Otro caso de hematoma intraventricular es, por ejemplo, esta hemorragia intraventricular primaria, es decir, acá no hubo un sangrado en el parénquima cerebral que luego se volcó, sino que la sangre directamente ocurrió dentro de los ventrículos. Esto es algo muy raro. Entonces acá podemos observar cómo hay sangre en el ventrículo lateral derecho, sangre en el tercer ventrículo, sangre en las astas temporales y sangre en el cuarto ventrículo. Entonces este es un paciente que, como tenía todo obstruido, empezó a hacer hidrocefalia. Le coloqué una derivación ventricular externa, que es como un tubito de silicona, ahí pueden observar, es como un tubo de silicona que ingresa en el ventrículo y uno empieza a drenar líquido. La paciente también se pudieron limpiar los ventrículos, es decir, se lavaron, no es que uno intila para lavar, sino que va drenando líquido y al mismo tiempo se va produciendo nuevo líquido en los plexos coroideos y se va lavando naturalmente y esta paciente sobrevivió a un cuadro que podía ser mortal. De los hematomas intraventriculares, ¿qué me interesa? Que sepan que los más frecuentes son los secundarios a los intraparenquimatosos, es decir, al volcado, o sea, el primer caso, eso es lo más frecuente, que los primarios, que son el segundo caso que hemos visto, son extremadamente raros y corresponden al 3.1% de las hemorragias intracraneanas.
tienen que saber que se complican con hidrocefalia aguda y que pueden necesitar muy probablemente una derivación ventricular externa, que es este tubito que yo les decía de silicona que uno coloca dentro del ventrículo y empieza a drenar líquido. Muy bien, ya hemos visto las tres cosas que tienen que saber de hemorragia intraventricular. Ahora pasemos a otro tema capital dentro de este capítulo, que son las hemorragias subaracnoideas. Primero, saber lo mismo, razonamiento anatómico. ¿Dónde está una hemorragia subaracnoidea? Y bueno, va a estar debajo, extrahueso, dura madre, aracnoides, pia madre. Debajo del aracnoide, entre el aracnoide y la pia madre. ¿Es en un espacio virtual o bien es un espacio real? Se trata de un espacio real, no es como el espacio epidural, donde está colapsado, digamos, la dura madre contra el hueso, y cuando hay un sangrado se forma ese espacio, sino que este espacio normalmente está el espacio subaracnoideo, un espacio real. Y cuando hay un volcado de sangre por diversas causas a este espacio, se denomina hemorragia subaracnoidea. Ahora bien, ¿cuáles son las causas? Están las HCA traumáticas, o sea, por un traumatismo encefalocraneal, y las no traumáticas. Las que nos interesan a nosotros son las no traumáticas, porque la traumática no es una ACV hemorrágica. Entonces, dentro de las no traumáticas, el 90% ocurren por rupturas de un aneurisma. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Bueno, acá en esta diapositiva resumo los principales factores de riesgo, entre los ya conocidos: hipertensión, tabaquismo, alcohol, droga, y una serie de cuestiones que hay que preguntar, que son antecedentes heredofamiliares, que son muy importantes, destacando la poliquistosis renal. Clínica. ¿Qué clínica puede tener un paciente con una hemorragia subaracnoidea? Y bueno, puede ser una presentación clínica como un abanico. Puede venir desde un paciente asintomático con una cefalea en estallido de la guardia hasta un paciente que esté en coma, que nos llegue derivado de otro lugar ya con intubado para poner en respirador. Pero lo que me interesa a mí es fundamentalmente que sepan estas dos cosas: cefalea en estallido. O sea, el paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea no viene diciendo, no, tengo un dolor de cabeza desde hace 4 semanas. No, es una cefalea que el paciente dice: es la peor que tuve en mi vida, es como un trueno en medio de la noche. Y no es que empieza a aumentar en el transcurso de 5 días, sino que de un momento a otro hace como un pico, o sea, es una cefalea en estallido. Eso es muy importante, preguntar la semiología de la cefalea, cómo es el dolor, dónde está localizado y cómo es la intensidad del dolor y en cuánto tiempo creció de intensidad el dolor. Eso es fundamental que pregunten cuando vean un paciente con cefalea. Y lo otro, que puede tener también signos meningios como estos de Kernin o Brunzinski. Una vez instalada la sospecha de hemorragia subaracnoidea en virtud a la clínica, tenemos que ver cómo vamos a avanzar con los estudios complementarios. El estudio imagenológico complementario gold standard para estudiar una hemorragia subaracnoidea es la tomografía computada. Y si el paciente dice, doctor, que yo quiero una resonancia, tomografía computada. Ahora bien, cuando en la tomografía computada se ve sangre en el espacio subaracnoideo, fin de la discusión, salvo que sea de origen traumático, porque haya tenido un TEC. Si tiene todo ese antecedente, no tiene antecedente de trauma y el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea en la tomografía, ya está el diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa si el paciente, por ejemplo, tiene una cefalea en estallido y en la tomografía no se ve sangre en el espacio subaracnoideo, no se ve una hiperdensidad en el espacio subaracnoideo? Se avanza y se realiza una punción lumbar a fines de obtener líquido cefalorraquídeo y ver si se puede llegar al diagnóstico. Y se hace la consabida prueba de los 3 tubos. ¿En qué consiste esto? Cuando uno hace una punción lumbar, puede suceder que uno introduzca entre el cuarto y quinto espacio lumbar una aguja de
puede ser 19, 17 French, una aguja por ejemplo de 19 French, llega hasta alcanza el espacio subaracnoideo y empieza a salir líquido. Si ese líquido viene cristal de roca, bueno, no hay hemorragia subaracnoidea, porque no hay sangre en ese espacio. Ahora bien, ¿qué pasa si ese líquido viene sanguinolento? Hay dos posibilidades. Una es que sea sangre que viene del espacio subaracnoideo. Y otra posibilidad es que sea sangre por la misma punción que ha sido traumática y ha roto un pequeño vasito atravesando ligamentos y venga sangre traumática. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber si es sangre por el trauma o sangre que estaba en el espacio subaracnoideo? Se toman 3 tubos distintos de líquido y se los numera en orden cronológico del 1 al 3 y se los envía a estudio físico-químico y se pide la analítica de los eritrocitos. Entonces, cuando es una hemorragia traumática, generalmente el nivel de eritrocitos desde el tubo 1 al 3 va disminuyendo, porque es decir, se va lavando el líquido y cada vez sale más límpido y se va lavando. Ahora, cuando es una prueba de 3 tubos positiva para hemorragia subaracnoidea es porque existe un nivel de eritrocito en los 3 tubos que es superior a 400 eritrocitos por 400 o 1000 eritrocitos por minuto cúbico. Entonces, es una prueba muy útil. Lo mismo el laboratorio le informa como positivo, negativa, prueba de 3 tubos. Ahora bien, hechos los estudios complementarios, es importante que conozcamos 2 escalas para poder hablar con precisión técnica sobre estos pacientes. Una es la escala de Hunt y Hess, que ustedes no la tienen que saber de memoria, pero sí saber qué es lo que tiene en cuenta, que es una escala que se hace en base a la clínica del paciente y que tiene implicancias pronósticas, es decir, a mayor grado, mayor riesgo de mortalidad del paciente y que va desde un paciente asintomático hasta un paciente que puede estar en coma descerebrado. En el grado 1 el paciente está asintomático, tiene una mínima cefalea y una leve rigidez de nuca. Entonces, en el grado 2 ya la cefalea es moderada, puede tener mayor rigidez de nuca y a veces puede tener parálisis de algún par craneano. Ya en el grado 3 tiene confusión, letargia y un déficit focal. En el grado 4 ya el paciente está estuporoso, tiene un déficit, puede ser un déficit motor contralateral y algunas alteraciones, puede ser alguna rigidez de cerebración. Y en el 5 ya el paciente está en coma con rigidez de descerebración, y ahí ya la mortalidad del 100%. Hay otra escala, esta es basada en la clínica y tiene implicancias pronósticas. Hay otra escala que es la escala de Fisher, que yo realicé esto en una tomografía normal, le pinté de blanco exagerando un poco para que vean los grados del 1 al 4, que esto lo tomó de un sitio de docencia médica. Entonces, esto está una tomografía normal, Fisher 1. Después tenemos Fisher 2, es cuando tiene la sangre ocupa hasta 1 milímetro. Después, Fisher 3 cuando ya es mayor a 1 milímetro midiéndolo verticalmente. Y Fisher 4 ya el paciente tiene hemorragia subaracnoidea con a veces hematoma intraparenquimatoso asociado o con volcado ventricular. Entonces acá está todo esto que veníamos hablando. Si el paciente tiene clínica sugestiva de hemorragia subaracnoidea, se hace la tomografía. Si esa tomografía es positiva, es decir, uno ve la hemorragia subaracnoidea no traumática, uno ve una hemorragia subaracnoidea en la tomografía, uno que tiene que pensar que el 90% es después una ruptura neurismática. ¿Qué tiene que hacer? Pedir una angiografía digital para diagnosticar el aneurisma. Después, otra línea sería que no tenga hemorragia subaracnoidea en la tomografía, entonces como bien dijimos, hacemos la punción normal y tenemos que ver si es normal, nos quedamos tranquilos. Si es dudosa, pedimos la angiografía y si es anormal, también. Muy bien. Respecto al tratamiento médico, bueno, esto figura en todas
la literatura médica hasta el hartazgo. Es importante que lo conozcan para cuando si van alguna vez les toca ver un paciente, poder ver que se cumpla con todos los ítems del tratamiento. Eso lo pueden buscar y leer, no me voy a detener mucho en eso. Y respecto al tratamiento quirúrgico, les voy a decir que existen dos posibilidades de excluir, hablando de que sea una hemorragia subaracnoidea aneurismática, hay dos posibilidades para excluir al aneurisma de la circulación. Una es mediante el clipado y otra es mediante el tratamiento endovascular. No tiene sentido, ustedes son estudiantes de grado, que conozcan los criterios por los cuales hay que definir si hay que hacer uno u otro tratamiento, pero sí tener presente que son terreno del neurocirujano, es decir, hemorragia subaracnoidea, terreno del neurocirujano. Y otra cosa es que hay que ser muy criteriosos y ver cuándo se indica un tratamiento y cuándo el otro, porque es un tema de controversia actualmente. Y esto es válido no solo para este tema puntual, sino para toda la medicina. Tienen que no tratar de ser fundamentalistas, es decir, sí o sí, hay algunos médicos que dicen hago clipado de todos los aneurismas y otro hago todo endovascular. No, hay que ser criterioso y ver cuándo es buena una técnica y cuándo es buena otra. Es como, por ejemplo, con la cirugía de base de cráneo, lo que hacemos con Álvaro. Hay algunos que dicen, yo hago todo por microscopio, otros dicen, yo hago todo con endoscopía. No, es bueno tener equipos en donde, por ejemplo, uno haga microscopía, otro endoscopía, y se va debatiendo caso a caso a ver cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Ustedes siempre tienen que pensar no tanto en la técnica que a uno le gusta, lo que uno sabe hacer, sino qué es lo mejor, qué le va a dar un mejor resultado funcional al paciente. Respecto, esto es muy importante, las complicaciones que puede tener una hemorragia subaracnoidea, porque a veces puede estar tratada en tiempo y forma y bien tratada, y lo mismo tener una complicación, como un resangrado que se puede dar en las primeras 48 horas o a la semana, vasoespasmo, que es desde el día, se considera día del sangrado, día cero, no día del tratamiento, sino día del sangrado, día cero, y entre el cuarto y el día 12 es el mayor periodo de vasoespasmo que puede haber. Entonces a veces no, el paciente no termina muriéndose por la ruptura del aneurisma en sí, que deja de sangrar, sino porque la sangre que está en el espacio subaracnoideo irrita los otros vasos, hace un fenómeno de vasoconstricción del vaso, de vasoespasmo, y termina teniendo infartos. Otro fenómeno que puede ser también es la hidrocefalia. Tiene volcado ventricular, el hematoma que hizo, y termina teniendo una hidrocefalia. También puede tener epilepsia o edema cerebral. Estas son todas complicaciones neurológicas. Ahora, a todas estas complicaciones neurológicas se pueden sumar otras complicaciones no neurológicas, como por ejemplo la neumonía o las cardiovasculares, como un edema agudo de pulmón, arritmias, infarto de miocardio, y también el paciente puede tener un desequilibrio hidroelectrolítico producto de una hiponatremia. Así que con esto quiero decir que es un cuadro gravísimo, que puede ser potencialmente letal, no solo por el cuadro en sí, sino por las complicaciones que trae. Entonces, es clave que sospechen clínicamente una hemorragia subaracnoidea. Puede ser un paciente que tenía una cefalea en estallido y un meningismo, ya sospechar hemorragia subaracnoidea, que capaz que está en los primer grado de Hanny-Hest. Y luego saber que hay que hacer tomografía computada y eventualmente puede ser una punción lumbar con prueba de los 3 tubos para llegar al diagnóstico. Y si pienso que realmente tiene contacto, que tiene una hemorragia subaracnoidea, angiografía digital. Pero esto tienen que saberlo ustedes. Después, conocer las escalas de Hanny-Hest, que es clínica, y la de Fisher, que es tomográfica, para poder definir bien el cuadro y cuando interconsultan a otro médico, decirle, tengo un paciente con una hemorragia subaracnoidea, un paciente de tantos años, tales antecedentes, Hanny-Hest, tal grado, Fisher, tal grado. Y con eso se toman muchas medidas. Y otra cosa, siempre llamar al neurocirujano ante una hemorragia subaracnoidea. Para ir terminando, les voy a presentar un caso clínico de un paciente que la verdad a mí me ha marcado mucho porque yo estaba terminando primer año o empezando segundo año de la residencia en Fleni, que a veces uno piensa que
digamos, dentro del sistema quirúrgico que es bastante verticalista, uno está al final de todo el eslabón y uno dice, ¿qué decisión puedo tomar yo o qué puedo hacer yo por un paciente desde esa posición? Entonces, este paciente, y al final lo terminamos hablando, este paciente tenía 37 años, era hipertenso, tabaquista, no estaba antiagregado ni anticoagulado, cursó con una cefalea en estallido, empieza a deteriorar bruscamente el sensorio, al interrogatorio dirigido no había tenido nunca un traumatismo encefalocraniano y cuando lo voy a examinar estaba estuporoso, pero las pupilas isocóricas. ¿Qué es lo primero que se hace con este paciente? No pensar en tomografía, en esto, sino directamente, primero, ABCDE. Eso siempre tengan en cuenta. En todo cuadro que es una urgencia, ABCDE. Asegurar la vía aérea, ver la respiración, la circulación, si no tiene un déficit neurológico y exponer para ver que no esté sangrando nada. Bueno, se hizo eso en conjunto con los terapistas que acudieron a la guardia y se hace esta tomografía, en donde se observa que el paciente tenía una hemorragia subaracnoidea, que se ve muy bien, una hemorragia subaracnoidea, además tenía un hematoma intraparenquimatoso y además tenía volcado ventricular. Es decir, estamos en un Fisher 4. Y si el paciente estaba estuporoso en la clínica, un Han y Hess 4. Entonces el paciente tenía un Han y Hess 4, Fisher 4. Es decir, un cuadro con una mortalidad muy alta, o sea, un paciente muy grave. Se hizo una angiografía digital, esta es la reconstrucción 3D, ahí se observa que el paciente había tenido un aneurisma, había tenido una ruptura aneurismática, por eso la hemorragia subaracnoidea. ¿Y qué se hizo con el aneurisma? Se lo embolizó. Entonces acá está la embolización, se ve así, bien radiodenso, con artefacto en la tomografía, se pudo embolizar muy bien. Entonces, a ese aneurisma, por ejemplo, no lo clipamos. ¿Por qué? Porque el paciente después tiene mucho riesgo de vasoespasmo, tenía un Fisher y un Han y Hess muy elevado, entonces se decide embolizar. Salió perfecta la embolización, pero ¿qué sucedió? El paciente no lavaba los ventrículos, es decir, iba a continuar teniendo hidrocefalia que ya tenía y se iba a terminar muriendo por la hidrocefalia, no por el aneurisma. Entonces, lo que hice fue colocarle una derivación ventricular externa, que es un procedimiento que en un sistema de residencia de neurocirugía lo hace el residente el primer año o cuando está empezando un segundo, o sea, el residente menor. Entonces coloqué que es un tubito de silicona que uno coloca ese tubito, bueno, hace antisepsia, campo estéril, todo perfecto, y se coloca ese tubito al ventrículo y empieza uno a drenar líquido. Esa es la idea, drenar líquido y que empiece a lavar todo. O sea, se vaya produciendo líquido y se vayan lavando los ventrículos. Ese era el plan. Pero ¿qué sucedió? Continuaba exactamente igual y no lavaba. Y la hidrocefalia iba progresando y continuaba la sangre ahí y no lavaba. Entonces, ahí empezaron a surgir las distintas hipótesis sobre qué hacer con el paciente. Si uno dejaba, una opción era dejarlo así, no tocarlo, nada, porque si uno empezaba con un procedimiento, después tenía que seguir con otro más agresivo. Pero el paciente probablemente se iba a morir. Otra era ingresar, hacer una plaqueta, abrir, entrar hasta los ventrículos en la cirugía a cielo abierto y empezar a lavar todo y tomar muestras porque había tenido un fiebre y podía ser por otra cosa. Un delirio porque uno iba a entrar y todo ese cerebro iba a estar edematizado. Tampoco. Otra opción era ponerle una derivación, si se tapaba con sangre, o sea, ese tubito de silicona se tapaba con sangre, poner otro y recambiarlo cuantas veces sea necesario. El paciente iba a terminar con una infección, una pioventriculitis. Y otra opción es esta que nosotros encontramos, que era poner RTPA. Entonces, ¿qué es esta opción? Inyectar a través del tubito de silicona el activador de plasminógeno, digamos un fibrinolítico, el alteplase, inyectar eso para destruir esos coágulos hemáticos. No había una evidencia 1A científica, pero ya había reportes de algunos equipos desde el año 93. Pasa que es un tema muy controversial. Entonces, por eso yo ponía esta foto, porque me acordaba siempre de Guillermo de Ockham,
que era un filósofo perteneciente a la orden franciscana, que él crea un principio en filosofía que se llama la navaja de Ockham, que es genial, que dice que cuando existen distintas hipótesis para una cosa, la más sencilla, para dar una explicación suficiente, suele ser la más probable, más no la verdadera. Él mismo lo aclara, no siempre es la verdadera, pero generalmente la más probable. Y bueno, esto también es un estudio, había un estudio randomizado, doble ciego, prospectivo, para decir que era mejor el RTPA que otra cosa, no. Entonces no teníamos que era lo verdadero con la evidencia científica. Pero como tratamiento parecía lo más sencillo, poner un tubito de silicona e inyectar la sustancia. Parecía lo más sencillo, entonces en esta situación aplicamos la navaja de Ockham y el neurólogo a cargo, que era coetario mío, y yo, cada uno fue a convencer a su jefe para hacer esto y nuestro jefe a los de terapia y se terminó haciendo el tratamiento este. Le puse un catéter nuevo porque estaba tapado ese, inyecté el alteplase y ¿cuál fue el resultado? Los ventrículos se terminaron lavando por completo, luego de unos días. Entonces, con un procedimiento simple se resolvió un cuadro muy complicado. Y al paciente esta es una tomografía de principio de 2019, lo volví a ver cuando era, después lo fui viendo durante distintos años de la residencia y hasta el séptimo año, porque me gratificaba verlo cuando era jefe de residente y lo saludé. Y pudo sobrevivir una persona que tenía 37 años gracias a un mínimo gesto. Entonces lo que le quiero decir, que a veces uno desde su posición, por más modesta que parezca el posicionamiento que uno tenga en ese momento, siempre ustedes tienen que estar convencidos que pueden hacer cosas buenas por los pacientes si se esfuerzan y están estudiando y están buscando cuál puede ser la mejor solución. Y además si trabajan en equipo, como hicimos por ejemplo en ese caso con los neurólogos y con los de terapia intensiva. Y lo otro que también les quería hacer hincapié es tienen que estar convencidos en que lo que ustedes están haciendo es algo importante. Yo cuando estaba estudiando neurología en quinto año, me acuerdo que me fui a aislar 2 semanas, 3 semanas a Tafí de Valle para estudiar la materia porque yo consideraba que era algo importante. Y así con cada una de las materias y en la residencia y con cada etapa que a uno le toca estar en la vida, no esperar a una etapa de más adelante o cuando yo sea esto, sea aquello, sino en cada momento estar convencido que lo que están haciendo es clave y que ser médico es algo importante para un fin social. Así que, bueno, quería terminar ya invitándolos a que ingresen a la página web del LINT. El LINT es un laboratorio de investigación neuroquirúrgica de Tucumán que hemos formado con Álvaro Campero, hemos fundado hace ya 2 años y tenemos toda una serie de publicaciones que sería bueno que puedan ver. Así que esta es la página web y este es nuestro Instagram si nos quieren agregar. Así que muchas gracias y cualquier consulta en la primera diapositiva de la clase está mi mail, me la pueden hacer llegar y yo les contesto. Buenas tardes.